Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño. Lo voy a hacer diferente, ¿vale? Va a ser muy, pero muy espiritual, mi querido Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios el universo. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal o pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vamos a pedir a tus ángeles, Géminis, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Géminis. Empezamos, cariño. Muy bien. Vamos a ver. Por favor, que hablen los ángeles, los arcángeles, que hable Papá Dios. Por favor, que hablen los ángeles, los arcángeles. La carta de la emperatriz. Muy bien. Voy a sacar una carta más. Vamos a ver. Mi querido Géminis. La carta también del Papa. Muy bien, corazón. En primer lugar, mi querido Géminis, siento que vas a tener un encuentro muy especial, ¿vale? O una persona simplemente te va a hablar de sus sentimientos o te va a estar apoyando. Posiblemente puede ser de la persona menos esperada también. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cartas que se miran. ¿Ves? Dos cartas que se atraen, mi querido Géminis. Hay una persona que te va a apoyar, una persona que te va a acompañar o vas a recibir un mensaje, una noticia, etcétera, etcétera. La carta de la emperatriz me está diciendo, mi querido Géminis, eres una persona muy creativa, eres una persona muy creativo. Me dicen, tú tienes prácticamente un don especial, Géminis, un don importante. Pero a veces siento, mi querido Géminis, como que pierdes el control, como que a lo mejor de repente tienes dudas, miedos, inseguridades. Por eso que la carta del Papa aparece para decirte, tú eres especial, tú vas a poder con esto y con más. No dudes de tu capacidad, me dicen. No dudes, cariño, de tu poder, mi querido Géminis. Siento que es una semana también de entrevistas, es una semana de conversación, es una semana de encuentros, me están diciendo. Entonces, pase lo que pase, mi querido Géminis, nos están diciendo que las energías en esta semana va a estar lo que es a tu favor, ¿vale? Te veo con entrevistas, te veo también conversando con una persona especial. Existe una persona que va a hablar de sus sentimientos, existe una persona que va a preguntar por ti, o si tú de repente estás deseando encontrarte con alguien, te encuentras con él o con ella. Vamos a seguir, corazón. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Siento, mi querido Géminis, como que tú estuvieras envuelto con ese hilo de metal que es punzante, cariño, que pone lo que es en los cercos, que pone lo que es en los jardines. Muchos de vosotros, Géminis, siento que poco a poco te vas liberando. Es como si tú hubieras estado atado o atada de pies a cabeza, ya sea de repente porque has estado imposibilitado, ya sea de repente porque tenías un problema muy fuerte o porque no encontrabas la manera como resolver esta situación. Pero siento, Géminis, que poco a poco te vas liberando, ¿vale? Siento que aparece como una energía que viene y te rescata y te dice todo va a estar bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi querido Géminis? Siento que has llevado una temporada de mala racha, pero sin embargo, o posiblemente me dice Richard, recién estoy saliendo de esto, pero hay un despertar, hay un ángel. No sé qué tiene que ver para ti un Capricornio, no sé qué tiene que ver para ti un Aries también, ¿vale? Vamos a continuar con la canalización. El otro punto también, mi querido Géminis, para muchos de vosotros, todo lo que tú tienes, todo lo que tú has logrado, te cuesta.
Veo la imagen, Géminis, de una barra de pan muy grande, pero muy grande, corazón. Si tú de repente has estado pasando necesidades económicas que inclusive te afectaba lo que es tener comida, cariño, siento que te viene una semana de buena racha. La abundancia, cariño, la suerte te viene. El otro mensaje, mi querido Géminis, ¿qué tiene que ver para ti lo que es la inicial M? Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo a Dios, al universo. Siento, Géminis, como si hubiera lo que es una pared, y en esa pared es como si fuera lo que es una colmena, como si fuera abejas. Abejas, ¿vale? Colmenas, cariño. Yo lo que puedo sentir con esta energía, mi querido Géminis, muchas veces han intentado posiblemente sacarte de tu reinado, seas hombre o mujer. Muchas veces, mi querido Géminis, han intentado sacarte de este mundo, pero no pueden. No pueden, cariño. Es como que muchos de ustedes, como que las cosas malas te hacen más fuerte, te hacen más inteligente, evolucionando, cariño. No sé qué tiene que ver para ti la imagen. Hay un puente, por ese puente pasan muchos coches. Debajo pasa lo que es un río, mucha agua, corazón. Me dan a entender, Géminis, que en ese puente, porque encima hace la forma como una serpiente. Entonces, me dan a entender que en ese puente o tú tiraste algo o posiblemente puede ser que algo vuestro tiraron en ese puente. Pero lo que ellos no sabían, corazón, que esa agua te libera. Esa agua te limpia, mi querido Géminis. El otro mensaje también, corazón, posiblemente muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje o a lo mejor de repente has estado esperando mucho tiempo de que una persona puede estar contigo. Puede ser que tú me digas, Richard, estoy aguardando, estoy esperando que venga una persona muy especial. No todo tiene que ser pareja. Para algunos sí, para otros de repente es familia, es hijos o una persona en concreto. O tú de repente tienes que siempre estar viajando para poder recoger a algún familiar. ¿Por qué no? O un amigo también. Siempre te veo como que tienes que estar viajando. Muchos de vosotros, Géminis, posiblemente también están lidiando con un Piscis, corazón, ¿vale? Estoy viendo la imagen, Géminis, es como si la tierra se abre, pero del lado derecho es como si hubiera un líquido color negro, y del lado izquierdo es como que es todo transparente, cariño, paz, amor, abundancia. Entonces, yo lo que siento, Géminis, siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros, porque piensa que el lado derecho está representado también con el bien, ¿no? Es como que muchos de ustedes empiezan a abrir los ojos, Géminis. A lo mejor tú tenías un buen concepto de alguien, o de repente creías que esta persona era buena o bueno, pero empiezas a abrir los ojos. Y es como que empiezas a salir a favor, o simplemente entiendes ahora por qué una persona, la cual de repente tú no estabas de acuerdo con sus decisiones, con su forma de ser, te das cuenta por qué esta persona actuó o actuaba de esta manera. Siento, Géminis, como que se cambian los bandos, cariño, como que ahora te inclinas más para una persona que tú creías que no estaba vibrando bien contigo. Quizá de repente porque pensabas que alguien era el indicado, la indicada, o era una persona de confiar. Pero te sacan la venda de los ojos, cariño. Te sacan la venda de los ojos. Vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, especialmente para aquellos que tienen plantas en casa, siento que hay un hada o un duende que siempre te está observando. Si tienes plantas, ¿vale? Es como que tú me dices, Richard, a veces siento que alguien silba, a veces siento que alguien mueve cosas, a veces siento como que una presencia. Es un hada o un duende, no es una energía
vamos a suponer, una energía muy negativa. No, es como que está jugando, como que está queriendo llamar lo que es tu atención, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Iniciales. Vamos a ver qué me dicen. La letra H, la letra F y la letra Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Me dicen, el observador, cariño, tienes que empezar a hacer caso de tu intuición, de tus sueños. Siento que algo te van a avisar en tus sueños en la cual tú te vas a evitar de muchos problemas, Géminis. Tienes que estar atento o atenta a tu intuición. ¿Por qué? Porque la luna, aparte de intuición, representa problemas y posiblemente puede ser que ya tu corazón te dice algo. Posiblemente tú me dices, Richard, siento algo que me está avisando, que no confíe de repente en él, en ella. Siento algo que a lo mejor me dice, no des este paso. Tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir el tarot arcano? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver la energía de ellos o de ellas de una forma general. Puede ser pareja, puede ser conocido, puede ser una persona X, la energía. La carta del 8 de pentáculos, cariño. Veo que hay una persona que le da igual pasar por encima de los demás con tal de lograr su objetivo, ¿vale? Es una persona que en estos momentos lo único que piensa es dinero, lo único que piensa es su interés, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una persona, corazón, que tiene mucha ambición, mucha ambición. Vamos a continuar, ¿qué más me dicen? La carta también de la templanza, la carta del 5 de espadas, la carta también del 8 de espadas. Y posiblemente, mi querido Géminis, puede ser que tú en su momento tenías un concepto positivo de ellos, porque tenemos la carta de la templanza aquí, cariño. Es una persona, corazón, que le da igual terminar la amistad, que le da igual terminar la relación, le da igual, con tal de lograr sus objetivos, cariño. Recuerda, no todo tiene que ser pareja, porque puede ser un amigo, una amiga, puede ser una persona que tú has estado confiando muchas cosas, pero siento, cariño, que este hombre o esta mujer te va a dejar lo que es en evidencia. Entonces, tienes que tener mucho cuidado porque siento que esta persona, la ambición, le puede más, ¿vale? O simplemente el querer siempre ser ganador o ganadora. Tienes que tener cuidado. Yo siento, mi querido Géminis, que inclusive ellos te van a dejar lo que es en evidencia de una situación. Tus secretos, tus intimidades, guárdatelo para ti. No hagas comentarios innecesarios. ¿Por qué? Porque le va a usar lo que es en tu contra. Lo va a usar, ¿vale? Entonces ten mucho cuidado. Veo que estás rodeado o rodeada de una persona ambiciosa. Ambiciosa, cariño, ambicioso. Vamos a ver. A ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude. Muy bien. Creatividad, me están diciendo. Siento, mi querido Géminis, también, al margen del problema que tú tengas. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, en estos momentos estoy lidiando con una persona que le da igual pasar por encima de mí. En estos momentos hay una persona que se pone en contacto conmigo y no sé cómo actuar. Recuerda que tienes la carta de la emperatriz y la carta de la creatividad, lo que es en el oráculo, Géminis. Entonces, ¿sabes qué me está diciendo? Me dicen, esto lo que te está pasando actualmente no es nada para ti. No es nada para ti, cariño. Tú vas a poder con esto y con más. Siento que muchos de vosotros también es una semana de creatividad para hacer negocios, para hacer proyectos, para comunicarse con los demás, para solucionar problemas. Vas a estar muy creativo, vas a estar muy intuitivo, vas a estar como con tu inteligencia al 100%. Vamos a continuar, corazón. A ver, ¿qué me dicen tus arcángeles? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Dice, comprensión espiritual.
Yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Entonces, Géminis, es una semana de noticias, es una semana de mensaje espiritual. Tienes que estar atento o atenta porque esto te va a ayudar para resolver los problemas que te están acechando, ¿vale? Tienes que estar atento y atenta también para que tú puedas reconocer si las intenciones de él o de ella, porque tú te encuentras con alguien, es bueno o es malo también. O a lo mejor de repente si tú quieres proteger a una persona, también tu intuición te lo va a decir. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, nadie se encuentra conmigo, pero sí con mi hijo o mi hija. Ejemplo, o un conocido también, pero mi intuición me dice que tengo que advertirle de algo, entonces tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Richard, no tengo a nadie, pero mi intuición me dice que esta persona como que no es buen amigo, no es buena amiga, tienes que hacer caso de tu intuición, me dicen. Muy bien, vamos a ver corazón. ¿Qué más me quieren decir? El tarot TV series. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. Que Dios Universo me ayude para mi querido Géminis. ¿Qué tiene que ver para ti una persona que utiliza gorra, sombrero o boina también? Muy bien. Vuelve una persona, cariño, ¿vale? Hay una persona que se acerca con una actitud de ¿cómo te puedo decir? De una persona noble, ¿vale? Como que quiere de repente conquistar tu corazón. Posiblemente esta persona quiere ganarse también tu confianza. Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, no somos nada. Pero ¿sabes qué no me gusta? Que esta persona viene como muy seguro, muy segura, pensando de repente de que tú le vas a escuchar. Pero tenemos en la carta del 8 de copas, tenemos el símbolo de la luna. Cariño. Entonces, y tenemos aquí lo que es un ovni y muchas copas. ¿Sabes qué me dan a entender? Que esta persona es un fantasma. ¿Cómo así, Richard, un fantasma? Que esta persona simplemente no está siendo sincero, sincera. Te vuelvo a repetir, no todo tiene que ser pareja. A lo mejor de repente hay una persona que viene a hablar contigo queriendo decirte de que quiere hacer las paces, pero simplemente es para ganar tiempo. A lo mejor de repente tiempo para reconquistarte, tiempo de repente, yo que sé, cariño, para obtener información de tu parte o porque quiere ganar algo. Y esto también, cariño, tienes que estar atento o atenta. Supongamos que tú me digas, Richard, tengo un trámite legal con mi ex, ejemplo, ¿vale? Y esta persona últimamente está muy cariñoso, muy cariñosa porque quiere ganar tiempo, Géminis, ¿vale? Pero algo está ocultando. Entonces, tienes que ir con cuidado. Richard, una vecina con la cual he tenido lo que es un problema, ahora me habla bien, quiere ganar tiempo. Ten cuidado, mi querido Géminis. Vamos a ver. Las características. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la justicia. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona de elemento aire, especialmente lo que es un Libra. Es una semana de trámites legales también, o documentos, cariño. Puede ser que vas a estar lidiando con una persona que es piel blanca o trigueña, cabello largo o cabello negro también, cariño. Te enseño las cartitas. Vamos a continuar. Rasgos asiáticos, quizás tiene los ojitos un poco chinitos. La carta de la sota de espadas. Hay una persona, cariño, como que no está siendo muy claro, como que a lo mejor de repente algo oculta, como que a lo mejor de repente no quiere que algo salga a la luz. Veo que se siente como en la cuerda floja, quiere hablar contigo, pero luego como que se echa para atrás. Esta persona puede ser delgado o delgada, con textura normal, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado, piel blanca. Tiene la nariz un poco pequeña o perfilada o se ha operado también. La carta también de la reina de espadas. Existe una persona de elemento aire o cualquier otro elemento que está un poco a la defensiva. Esta persona no está viviendo contigo o posiblemente vosotros no tienen lo que es un trato, contacto. Veo que esta persona, cariño, está esperando el momento oportuno, posiblemente para darte lo que es una sorpresa, pero esta sorpresa no es buena, ¿vale? Aunque me dice lo que es elemento aire, también puede ser una persona que se traslada mucho, que viaja mucho, o puede ser un cáncer también, ¿vale? Porque aquí hay un carro. Vamos a ver. Piel blanca, piel trigueña, cabello negro, cabello castaño, puede ser que tenga canas. La carta también del 6 de oros, cariño. Existe una persona que va a intentar
te vuelvo a repetir, de repente conquistarte o ganar tiempo. No vaya a ser, corazón, que una persona te viene de una manera. Vamos a suponer que a ti te gusta salir de bailes. Esta persona te va a decir, te invito a bailar, pero está planeando algo, está tramando algo. Puede ser que esta persona de repente se acerque a tu vida de una manera positiva, pero está tramando algo. Ten cuidado, ¿vale? Ten cuidado con lo que recibes también. Ten mucho cuidado. Bendiciones, mi querido Géminis. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz.